a dar inicio a la segunda parte del seminario y final por esta mañana. Queremos previamente recordar el tema de la firma de la lista. Por favor, aquellos funcionarios o funcionarias que aún no hayan firmado, al retirarse, por favor, hacerlo. Es importantísimo para el registro de que han estado también este día. Prosiguiendo con las actividades programadas en el programa, damos espacio al segundo bloque temático de este tercer día de capacitación, que ha sido denominado Técnicas de entrevista e interrogatorio, aportes desde la semiología. La ponencia en esta oportunidad estará a cargo de dos grandes colaboradoras de la División Política de Género, parte ya del CAP prácticamente. Nos referimos a la doctora Julia Estalico, jueza letrada de primera instancia en lo penal del 29º turno, y de la semióloga comisaria PT Isabel Ledesma, perteneciente a la Unidad de Análisis de Hechos Complejos de la Jefatura de Policía de Montevideo. Tal como se realizó el primer día, se contará con papeles para poder después transmitirles algunas inquietudes, preguntas o comentarios que así deseen a las panelistas que en esta mañana nos están acompañando. Les advertimos que pueden develarse ciertos secretos que hasta ahora solamente estaban en sus mentes. Por experiencia se los digo, así que cuidado, nadie se escape, quédense acá, pero les reitero que puede ser algo que quede grabado en vuestra memoria esta instancia que se da inicio ahora. Muchas gracias por la presencia, siéntase en libertad. Bueno, buen día para todos, a los que nos saludé, y realmente es un placer estar acá con ustedes. Le voy a decir a Judy que por más que le dijo al ministro que no se apartara del libreto, nosotros con Isabel tratamos de hacer una presentación, pero también nos vamos a apartar porque lo nuestro, la mayoría de ustedes conocen al dúo Pimpinela, ¿verdad? Bueno, esta es parte porque ya tenemos, incluso ya estamos coordinando con el ministerio que compren un bus y, ¿verdad? Ya salimos por los distintos departamentos a hacer esta presentación. Eso sí, no cantamos, así que por favor guarden aquí un minuto más, porque esa parte no la vamos a hacer. Por ahora es sin perjuicio, ¿verdad? Pero es cierto, sí, que vamos a pedir la colaboración de alguno de ustedes para que revele ante todos ustedes algunos de los secretos que en sus mentes estaban y los compartamos entre todos. Bueno, la cuento en serio ahora y volviendo a la presentación y no poniéndonos en el papel de expositores en este seminario. Ustedes dirán, bueno, a mí, ¿qué me interesa a mí? Las técnicas de interrogatorio, la semiología, ¿qué nos van a venir a decir estas dos? Cuando hoy, que estaba la doctora Carrero, porque realmente hemos trabajado muy bien, la policía no puede hacer nada, no puede interrogar al testigo, solo al testigo presencial, no puede interrogar al indagado si no está el abogado. ¿Para qué queremos nosotros saber estas técnicas de interrogatorio si nosotros ya no vamos a tener más esa facultad que nos daba el anterior sistema? Y por suerte, realmente en la presentación se hizo saber de la importancia que tiene cuando ustedes van a una escena y ven, por ejemplo, las actitudes del testigo, de la víctima, de las personas que están ahí en el lugar. Y ahí justamente es cuando, como decía Mónica, la importancia que tiene percibir y de alguna manera documentar es lo que ustedes están viendo. ¿Por qué? Porque eso ustedes se lo van a transmitir después al fiscal y va a ser un elemento que le va a permitir seguir adelante con el indagatorio. Entonces, tanto con el nuevo Código de Proceso Penal, como si ustedes ven ahí, dirán, ¿qué será BCPP? Viejo Código de Proceso Penal, pero ahora ya tampoco nos vamos a salir un poco del esquema, ¿sabes? Porque yo, como me quedé con los asuntos viejos, no quiero decir, el 29 no, los asuntos viejos, no. El CPP y el nuevo CPP. Si nos parece que viniéramos desprestigiando esos casos y realmente no es así. Entonces, para el nuevo proceso penal es muy importante, más allá que ustedes no tengan la misma actividad
que venían desarrollando con el Código de Proceso Penal, sí, como decía la doctora Carrero, en aquellos casos en que usted va a una escena y está el testigo, que está el posible imputado, vean actitudes y de alguna manera las plasmen, y sin ser semiólogos, porque obviamente que cada uno tiene su rol y eso es lo importante, de saber dónde estamos parados cada uno, sí, quizás con la charla que tengamos hoy en la mañana puedan o les sirvan de instrumentos para determinar aquellas cositas que realmente son importantes. Y eso se lo puedo decir con propiedad, después de haber escuchado a Isabel varias veces y en estos tours que le decía que salimos por distintos lados del interior, esas cosas que ella dice son ciertas, y si uno presta atención en la posición del testigo, de que está hablando y cuando está interrogando en la audiencia y se para y se pone nervioso y mira, bueno, uno ya sabe por dónde va la versión de esa persona. ¿Qué les voy a decir en todos los asuntos que son muchos y que se siguen tramitando por el CPP? Hoy justo hablábamos con Isabel de que teníamos unas 140 carpetas de homicidio sin aclarar. Entonces, si vamos a tener bastante trabajo para seguir actuando. Y por otro lado, en la ley de violencia doméstica, que hoy lo hablábamos, y justamente ahí muchas veces el juez con competencia en violencia doméstica le pide al policía que indague, que verifique, a ver qué le dijo el testigo, qué le dijo la madre, qué le dijo la tía, ¿verdad? Entonces, esto no es solo para los casos del nuevo CPP, sino que muchos procesos van a tener ustedes como policías, como fiscales, los que puedan estar acá ahora, o en mi caso como jueces, nos sirven para todo, no solo incluso para la labor policial, la labor judicial, sino incluso vamos a ver que hasta esos secretos que tenemos guardaditos y que en algún momento, como decís, saben, todos mentimos, ¿verdad? Vos no, como cuando yo digo la parte de derecho aduanero y tengo que dar las clases de decir el delito de contrabando, ¿quién en algún momento no ha cometido un delito de contrabando? Bueno, esto es exactamente lo mismo, ¿verdad? De alguna manera, todos en algún momento hemos mentido y depende de la mentirita que sea, que nos puede servir a nosotros o no para la indagatoria. Y también decirles que, bueno, esas precisiones previas y lo que vamos a tratar de hacer también, como les decía, haciendo un dúo, Pimpinela, que no les vamos a cantar, pero tratar de hacer la charla interactuada y que por favor participen ustedes, porque todos sabemos que vienen ya de unos varios días de curso, se han quedado también luego de finalizar las charlas, coordinando actividades, y lo mejor que pueden hacer es brindar aportes para todos los compañeros y todos nos vamos a enriquecer. Acá nadie va a venir a enseñar nada, y más en estos momentos con el nuevo código, planteando situaciones como planteaban hoy con el tema de la sanidad policial. Es decir, estamos construyendo todos un nuevo proceso y bueno, en la medida que haya aportes de todos, nos vamos a enriquecer y fijar criterios para empezar a trabajar y poder sacar este código adelante, que este código está y es el que vamos a tener por mucho tiempo, así que bueno, está en el ánimo de todos que esto se aplique de la mejor manera posible. Entonces, si tienen dudas, pregunten, porque a veces les pueden mandar la pregunta, digo, no tenemos problema, ni Isabel ni yo, en que levanten la mano, mientras que sea un debate más o menos ordenado, podamos, perdón por la... Pero ya nos tomamos como parte de la casa, entonces nos permitimos estos ejercicios. Entonces, hechas estas precisiones que me pareció importante hacerles saber que la semiología, las técnicas de interrogación, no solo son conceptos para el nuevo código, sino que también tienen que ver con el Código de Proceso Penal o con la Ley de Violencia Doméstica. Y ustedes me van a decir, bueno, pero habrán visto en la prensa, o les
habrá quizás pasado a alguno de ustedes, cuando estamos en un proceso que se aplica el nuevo código del proceso penal o el código anterior, ¿verdad? Entonces ahí empezamos con el tire y afloje, no que entere, y ahora llamamos al fiscal, el fiscal dice no, pero fue un hecho del 30 de septiembre, no, entera el juez que estaba en ese momento de turno. Ustedes van a la planilla de turno, acá en Montevideo, en el interior es más fácil, van a la planilla de turno, penal 20, penal 20 ya no lo tiene más, ese expediente, ¿a quién le fue? Bueno, les voy a dar un adelanto de lo que se viene trabajando. El criterio que se va a tomar es que los asuntos y los que tienen IUE, es decir, identificación única expedientes, que tienen ficha en el juzgado, esos van a tramitar ante el juzgado que estaba interviniendo. Va a haber una página que se implementó, que no sé si ya está colgada, en la página del Poder Judicial, ese expediente a qué juzgado se redistribuyó. Ustedes saben que muchas sedes se fusionaron, pero algunas otras sedes acá en Montevideo se disolvieron. Entonces, por ejemplo, se disolvió, para que ustedes sepan, 20, 18, 17 y segundo. Esos 4 turnos se disolvieron y se distribuyeron los expedientes entre todos, entre los 8 jueces penales que quedaron con el Código de Proceso Penal. Entonces, si ustedes tienen un asunto, un procedimiento que tiene su ficha y fue tramitado, por ejemplo, en el juzgado de penal del 17º turno, va a haber una planilla de turnos colgada una planilla donde en la página, en la web del Poder Judicial, diciendo a dónde se remitió ese expediente. Entonces, si tiene IUE, no va a haber problema y se va a enterar al juez que asumió ese expediente. ¿Me siguen hasta ahí? El tema es si el expediente no tiene IUE, es decir, en su momento el juez dispuso, bueno, me doy por enterado, no se constituyó en un homicidio ningún juez, cualquier hecho, ¿verdad? Que el juez dispuso se da por enterado. El criterio y lo que se va a coordinar con la Fiscalía es que si no hay expediente con IUE, van a tramitar por el nuevo Código de Proceso Penal. ¿Por qué? Porque el criterio tanto de la Fiscalía como de la Suprema Corte es que los juzgados que están dando fin a esos juzgados que estamos tramitando los procesos con el código, con el CPP. Entonces, si tiene IUE, entonces enteran a ese juez o asumió ese expediente. Y si no tiene IUE, aun cuando el hecho sea anterior al 1 de noviembre del 2017, entonces van a tener que enterar al fiscal que esté de turno. Le guste o no le guste al señor fiscal o a la señora fiscal, va a tener que conocer en ese asunto. Entonces, bueno, hechas estas precisiones previas, seguimos con Isabel para que nos cuente un poquito de qué es esto de la semiología, la semiótica, la lingüística y bueno, todas las cuestiones que... Gracias. No sé si se escucha bien. ¿Quieres este? Gracias. Vamos a pedirle a Julie que vamos a salir del libreto también por unos instantes, sin dejar de mencionar, como veníamos en la línea de todo lo que tiene que ver con la parte semiológica, los conceptos de la semiología, y donde se pueda apreciar, y este tema es sumamente importante que lo tengan en cuenta, parte de la textualidad es, por ejemplo, en un triunfo de Peñarol. Ahí ustedes van a poder ver que realmente, cuando uno observa cómo es que funciona la textualidad de los demás, es que puede empezar a ser gran observador. Saliendo de esa parte del libreto, con la autorización debida, le diremos que el concepto de la semiología, ¿qué es la semiología? Es el estudio de los signos, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la semántica. Es el estudio de los signos
a nivel humano. O sea, todo lo que yo digo, todo lo que yo hago y de la manera en que lo hago es a lo que se encarga el estudio de la semiología. La parte lingüística, de la manera en que expreso las cosas. Y como bien decía la doctora Estarico, todos mentimos. La humanidad ha podido evolucionar gracias a la mentira. El tema es cuál es el grado de mentira y el porqué de la mentira. Pero el ser humano evoluciona gracias a eso. Ustedes dirán, pero ¿cómo es? Es muy sencillo. Si estuviéramos por la vida diciéndole al otro lo que pensamos, seguramente sería un caos. Por lo tanto, sí mentimos, porque socialmente están educados para mentir. Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Quién aplica dentro de diferentes países la parte de la semiología? También se le conoce por comunicación no verbal, lenguaje gestual. Si bien semiología es el estudio de los signos, la comunicación no verbal o lo que tiene que ver con el lenguaje gestual es el estudio de todos los gestos que hacemos. Y muy importante, de los que no hacemos. Porque decimos más cuando no hablamos que cuando hablamos. El jefe de defensa, Robert McNamara, cuando está en conflicto bélico Vietnam y Estados Unidos, se da cuenta que gana la parte bélica, pero no gana territorio. ¿Qué quiere decir esto? Que ganaba la guerra, pero no conquistaba a las personas que vivían allí. Esto es como cuando alguien va de Montevideo al interior. Vieron que cuando uno sale de Montevideo al interior tiene que adaptarse a la modalidad del interior. ¿Y qué hace para adaptarse a esa modalidad? Empieza a tener gestualidades y manera de hablar que es acorde con aquellas personas que viven allí. O sea, es generar la empatía desde los gestos, desde cómo hablo. Hay palabras que cambian. Por ejemplo, a alguien de Montevideo le dicen que estaba cuchilleando y no saben qué es. Pero le dicen a alguien de 33 o de Tacuarembó, seguramente lo entiende. A alguien de Montevideo le dicen que estaba pavoneando, no sabe qué es, pero le dice a alguien de medio y seguramente lo entiende. O sea, cada lugar tiene su modismo a la manera, al momento de hablar. Pero también tiene su modismo al momento de actuar desde la gestualidad. Por eso es importante, y es el ABC de todo esto, que tengamos en cuenta algo que se llama comportamiento basal. Yo no puedo empezar la premisa de un estudio suponiendo, porque automáticamente estoy evadiendo todos los signos que pueda darme como lectura el otro. Si yo supongo que esa persona me está mintiendo, voy a cometer muchos errores de supuesto. Primero, no voy a estar atenta a los gestos, sino que voy a estar atenta a ver dónde me dice la mentira para justamente demostrarle que miente. Ese es otro de los errores. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que ustedes han aprendido hasta ahora, todo lo que han practicado hasta ahora, está muy bien, pero agreguemos un componente extra. Porque como bien decía la doctora Estarico, esto no se trata de venir a enseñar, se trata de compartir conocimientos. En el compartir conocimientos es que vamos a ir volviéndonos más profesionales en lo que hacemos. Porque lo que realmente importa, cuando uno pertenece y tiene sentido de pertenencia a un lugar, es el resultado positivo de aquel lugar en el que pertenece. Y acá tenemos que dejar lo que llamamos chakras de lado, de las cuales todos hablamos, pero casi ninguno la deja. Pero hablando de las chakras somos muy buenos. A la hora de la práctica, no porque me confesó a mí, no porque fui yo que descubrí. Si no estamos todos juntos, nadie logra el trabajo. Y en definitiva, cuando se habla de que alguien no fue positivo en su trabajo, no nombran a una sola persona, nombran a toda la institución. Esas son las cosas que siempre tenemos que tener en cuenta. Entonces la semiología es el estudio de la gestualidad y es el estudio de lo que digo. ¿Y de dónde surge esto? Esto en realidad surge de algo bien sencillo, que es el cerebro se divide en tres partes, por lo menos para este estudio, donde tenemos hipotálamo, neocórtex y límbico. Cuando el cerebro, el hipotálamo, que es el que regula nuestros signos vitales, motivo por el cual en muchos países no se permite
y no se usa el detector de mentiras, porque lo que hace es una medición de las alteraciones de los signos vitales. Y la pregunta, mañana tenemos que ir frente al fiscal, frente al juez, o con el fiscal frente al juez, los nervios iniciales los vamos a tener todos. No quiere decir que sean culpables de nada, sin embargo hay una alteración de nuestros signos vitales. Por ese motivo es que no se lleva adelante y que no se usa como prueba eficiente. El otro gran tema por el que no se usa es que para que esto funcionara tendríamos que tener tiempo de hacer una línea de comportamiento basal. ¿Qué es el comportamiento basal? Es una serie de preguntas que no tienen que ver con el hecho que me permita a mí obtener información de cuál es la gestualidad normal. Y esa serie de preguntas tienen que ser algo que se llaman preguntas abiertas. La parte de la semiología, bueno, acá empezó, bueno, en realidad empezamos antes de pertenecer al Ministerio del Interior, porque empezamos con la doctora Escarico, con casos de hace mucho tiempo. No tanto, Isabel. Esas aportaciones no colaboran, no tienen nada que ver. Bueno, desde hace unos días atrás. Y bueno, y ahí fue que se empezó a trabajar. Es una disciplina que al principio fue muy resistida, como todo. Después se fue dando prueba permanente de que servía, de que era un aporte más, y es una gran satisfacción cuando varios de los que están acá me los cruzo porque he estado en algunas instancias de capacitación o hemos trabajado juntos. Entonces, ¿eso por qué es una satisfacción? Porque realmente la disciplina funciona más allá de nosotros. Pero hay una cosa que es fundamental, que es cambiar algunos conceptos. Yo tengo que volverme más observador. El ser humano escucha para responder, no escucha para observar. Está esperando que el otro termine de hablar para ver qué digo yo. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a cambiar. Yo tengo que dejar que el otro hable libremente, sin cortarlo en su exposición, porque eso es lo que me da a mí la verdadera información. En este rato que vamos a compartir, les voy a dar lo que tiene que ver con los conceptos básicos de la semiología, de la comunicación no verbal, como a mí me gusta llamarla, y ustedes van a salir con elementos como para probar. No quiere decir que van a tener todos los elementos. Y una cosa que es fundamental, y a lo largo de esta instancia se lo voy a repetir, nunca un gesto aislado me va a dar un resultado. Y la otra gran premisa que sí escucho siempre es, no, pero si yo sé cuando me mienten. Sí, yo también sé cuando me mienten. Pero lo que tengo que saber es el por qué me miente. Si la mentira es porque se la dijeron y la está repitiendo, si la mentira la origina la persona, o si la mentira es porque está tapando otra cosa que de repente no tiene que ver ni siquiera con el hecho que se está tratando. Puede darse en algunas situaciones de personas que estaban en un lugar donde no querían estar o que no pueden decir que estuvieron. No sé, un hombre tiene un amante y ocurrió un hecho. Y el hombre dice, no, yo estaba en mi trabajo. Y no es que mató a nadie, simplemente está tapando o evitando una situación. Y eso no es lo que yo digo falso positivo, porque la gente dice, miente, entonces tuvo que ver. No, tengo que seguir la investigación. Y en esto es la parte que cuesta más, que es dejar que les mientan. Es sumamente interesante cuando uno deja que le mientan. Yo ya tengo en eso varios kilómetros hechos. ¿De qué? De que me mienten, pero el que me mienten en mi vida real. Yo pongo cara que creo. Esa es la parte más divertida. Porque ¿qué pasa? Cuando una persona miente y yo respondo, lo que responde siempre digo es el ego. Y cuando le respondo estoy haciendo una cosa que es peor. Estoy avivando al otro de que no le creo y el otro me va a ir cambiando las versiones. Entonces nos encontramos que en viejas instancias de entrevistas o interrogatorios la persona empezaba diciendo una cosa y después venía y decía, pero van 5 veces que me cambiaste la versión. Si te la va a cambiar 6, mientras tú le sigas dando pautas de que viene por el camino errado. Entonces la pregunta es, ¿de qué lado trabajamos? ¿Colaborando con el otro o tenemos que dejarle que el otro forme una serie de indicios que
que yo se lo pueda tirar después con las propias mentiras que me dijo. ¿Ah? Eso lo vamos a ver. La utilidad de la semiología en el desarrollo del proceso, yo lo dejo que la doctora lo explique, lo dé, y después sigo con el tema. A mí me toca dar la parte, como vieron, la parte más aburrida y la que todos conocen. Pero bueno, en el reparto no salí con la más favorecida, pero voy a tratar de hacérselo breve, así después viene la otra parte del show que están todos esperando que lo hace Isabel y no yo. Yo le doy las normas, todo el aburrimiento, todo ese masazo me lo chuparon a mí. Gracias, Judy, gracias de todo corazón. Gracias, Isabel, por todos estos años que nos conocemos, pero muchas gracias. Y bueno, así que poquito y no muchas preguntas, así se pueden englosar. ¿Cuál es la utilidad? Ustedes dirán, y bueno, ¿para qué miércoles todo esto? Bárbaro, no sé qué, me entero si mi marido, mi mujer me miente, la amante. Bueno, pero acá estamos en un seminario internacional de feminicidio, ¿cómo es? ¿Y qué más dice? Y otros que dicen, bueno, a ver, ¿cómo aplicamos esto, la semiología, al proceso, verdad? ¿Qué le digo yo al fiscal? Me vestí de semiólogo, interrogué, el fiscal le va a decir de todo, va a decir, ¿usted qué hizo? No leyó nada, los protocolos, que entere el fiscal, que no sé qué, que no sé cuánto, y usted se hizo una charlita que estuvo una señora ahí dando uno, y se piensa que son semiólogos. No vayan a hacer eso, por favor, porque terminamos todas en tranquera, me parece, vamos a armar unos cursos allá. ¿Cómo podemos, la inquietud es la duda que se nos surgió el otro día cuando preparábamos la charla, porque no solo se preparan los interrogatorios, solo nos reunimos el otro día con el MAT, el termo, ¿verdad? Para ver cómo podíamos introducir la semiología a los procesos actuales, ¿verdad? A una investigación, por ejemplo, de un homicidio. ¿Cómo llamamos a Isabel para que, a ver, Isabel, mira, tengo acá, a ver, ¿cómo me podés dar una mano en esto? ¿Sí? El fiscal es el que interroga, porque además ustedes saben que ya no es una cosa nueva, porque eso acá aparece como el nuevo código proceso penal, como el código garantista, y cuando ya nuestro derecho, con el Pacto de San José de Costa Rica, teníamos la defensa podría estar presente incluso en las seccionales. En el Código Proceso Penal, cuando estábamos en los turnos, estaba la defensa y la cadena de custodia y todo eso, estaba, y la defensa podía cuestionar. A mí cuando me hablan del Código Nuevo como más garantista, yo digo, bueno, a ver, ¿qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que me perdí? Para decir que antes no éramos garantistas y ahora parece que se abrió el universo. Pero lo cierto es que hay algunas cosas que sí limitan a la policía en cuanto al interrogatorio. El Código de Proceso Penal, no quiero que me dijo el viejo para no. El Código de Proceso Penal permitía, ¿verdad?, que la policía o la ley de violencia doméstica, como está enmarcada, permitía que la policía indague a los testigos, ¿verdad?, los cita, a ver, incluso el juez le dice, bueno, pero a ver, ¿qué le dijo el testigo? ¿Qué le dijo el indagado, verdad? Eso con el nuevo Código de Proceso Penal, en principio, porque está establecido en la norma, no se podría hacer. Entonces, por una cuestión de orden, en el Código de Proceso Penal, ustedes hoy por hoy no tendrían problema de, como si están investigando un hecho anterior al 1 de noviembre que tenga número de expediente, no habría problema de coordinar con Isabel, ¿verdad?, enterar al juez, como venimos trabajando siempre, ¿verdad?, en aquellos casos complejos, ¿verdad?, que como hablaba la doctora Ferrero también, decimos siempre, trabajar de manera coordinada y decir, bueno, mire doctora, vamos a traer a fulanito de tal, ¿qué le parece si damos intervención a Isabel para que nos ayude en el interrogatorio, que lo hagan ellos el interrogatorio, le mandamos la carpeta a ver qué es lo que pueden ver, ¿verdad? Eso, en principio, con el código, con el CPP viejo, ¿verdad?, no habría problema. Hasta ahí está claro, ¿verdad? No habría problema. Lo mismo que, por ejemplo, en un caso a veces de abuso, porque uno piensa esto solo para los
homicidios, ¿verdad? Sin embargo, mira, la otra vez estábamos hablando con Yuri y con Isabel, también es el tema de los abusos, que son muy difíciles de probar. A veces lo único que tenemos que es la declaración de la víctima y del presunto indagado, el imputado. Otra cosa no tenemos, entonces tenemos que estar en la pericia de ITF, la pericia psicológica, la pericia psiquiátrica, el informe del Pereira, que lo dejan una semana el niño ahí internado, no se sabe, niño, niña, no se sabe para qué, pero queda ahí con ese... Y a veces, lamentablemente, nos olvidamos que tenemos, por ejemplo, la posibilidad de acudir a un tipo de pericia semiológica y tener otro elemento más. Cuando se hacía mención, Isabel, al comienzo de la labor de la incorporación de este tipo de pericia, muchos colegas, tanto jueces como fiscales, decían, eso no, porque eso parece brujería. Dicen, si mintió, no mintió, si es culpable o no es culpable. No es eso el concepto de la semiología ni de una pericia semiológica. Son todos elementos de prueba que sirven para determinar si la persona es responsable o no de un delito. ¿Cuántas veces hemos pedido, incluso si tenemos varios indagados, hemos pedido que intervenga la unidad de hechos complejos, principalmente se haga una pericia semiológica, para determinar que el fulanito no es? Entonces, si tenemos un homicidio, por ejemplo, donde tenemos el espectro de indagados son 5 o 6, es mucho más difícil enfocarnos a investigar los 5 o 6. En cambio, si dice, no, mira, y nos ha pasado, no tiene nada que ver, realmente su relato, ¿no ves? De velar contra... afuera. Entonces, nosotros seguimos trabajando con los otros presuntos indagados. Entonces, en el Código Viejo no habría problema, ¿verdad? En el caso de la ley de violencia doméstica, por ejemplo, que hay una denuncia de abuso, perfectamente también podría darse intervención a una pericia semiológica. Acuérdense que un mismo hecho, ¿verdad?, de violencia doméstica, violencia de género, como quieran llamarle, da lugar a 2 procedimientos, ¿verdad? Uno por la ley de violencia doméstica, la 17.514, y otro a un proceso, eventualmente un proceso penal, que acá en Montevideo y en algunos lugares del interior van a ser jueces distintos y con procesos distintos. Pero en el interior puede ser que sea un mismo juzgado, un mismo juez que asuma la competencia en los 2 asuntos. Lo mismo y más probable con el fiscal. ¿Entienden eso? Y se nos plantea la duda cómo, a ver si a ustedes se les ocurre, cómo ingresar una pericia semiológica en el nuevo proceso penal, en el nuevo Código de Proceso Penal. ¿Cómo se les ocurre a ustedes? Y acá, como les decía, esto es un hacer entre todos y tratar de fijar criterios. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que podemos ingresar a una pericia semiológica? Sí. Como una pericia, ¿verdad? Y las pericias, ¿quién las puede solicitar? El fiscal, la defensa también, como decíamos hoy, incluso la defensa puede tener interés en que se descarte, ¿verdad?, la prueba que hay contra su defendido y probar que su relato es conciso, los elementos que informa Isabel, para determinar que esa persona no es culpable, ¿verdad?, de ese delito. Y eventualmente, si no es como una pericia, lo que se podría hacer es, en el caso, ahora con las últimas modificaciones que hubieron del Código de Proceso Penal nuevo, el juez puede dictar diligencia para mejor proveer. Entonces, como diligencia para mejor proveer, eventualmente, aunque lo veo bastante difícil que se pueda hacer, es solicitar una pericia semiológica. Entonces, en el nuevo proceso penal, la única posibilidad de solicitar intervención es a través de solicitar intervención, nos podemos
que ven un informe semiológico, sí, es a través de hacerse una pericia ordenada por un juez, ¿verdad? Lo otro, y la otra manera de hacerla ingresar por el costado, es trabajar de manera en conjunto, ¿no? Como hablábamos siempre y decimos en todas las charlas y en las reuniones. Cuando tenemos un caso, ¿verdad? Una carpeta, y la vemos complicada, bueno, consultar con otros, ya sea policía científica o en este caso con la unidad que trabaja Isabel, y mostrarle la carpeta y decirle, bueno, ¿qué falta? ¿Qué te parece a ti de esto que tú estás viendo? Y de manera informal, ¿verdad? Informal, porque no va a ser prueba que ustedes puedan llevar al proceso, que el fiscal pueda presentar el proceso, pero sí que de manera informal alguien vea esa carpeta y le dé algún elemento para poder informar al fiscal. Y por eso era lo que les decía al principio y que también había señalado Mónica, la importancia que tiene el que está relevando la escena. Entonces, cuando el que está relevando la escena y puede plasmar de alguna manera lo que está viendo, no solo por escrito, sino hoy por hoy, ¿quién no tiene un celular con una camarita, con una filmadora, ¿verdad? Todos esos elementos van a permitir que en esa indagatoria preliminar, informal, que está haciendo el fiscal, les den elementos que sirvan para esclarecer el hecho. ¿Les queda claro por ahí? Entonces, tener bien claro que la pericia semiológica en el nuevo Código de Proceso Penal solo puede ingresar el proceso si es pedida, ¿verdad?, por el Ministerio Público, por la defensa y eventualmente por el juez. Si es por el Código de Proceso Penal viejo, en esos casos no va a haber problema que ustedes llamen al juez y se lo lleven a la unidad y le hacen el informe. Lo mismo que si es por la ley de violencia doméstica. Entonces ahora... Bueno, para los que aún no conocen, si bien hemos trabajado con varios, acá en Maldonado hemos tenido varios casos, Canelones también, Cerro Largo, Florida. Pertenezco a la unidad de análisis de hechos complejos. Esta unidad fue creada el 29 de agosto del 2014. Es una unidad que está ubicada acá en Montevideo, cuenta con una cámara Gesell, una unidad que colabora con todo el país. En algunos de los casos, la unidad trabaja los crímenes no resueltos, crímenes fríos o casos que son mediáticos, ¿verdad? Pero también colabora, como bien decía la doctora, tanto a pedido de Poder Judicial, de Fiscalía o de otras dependencias policiales, con casos puntuales, donde se solicita la colaboración. Eso no significa que se quede uno con el caso, ¿no? Porque después está el tema de la mala interpretación. Es simplemente colaboración. Uno va, colabora y después sigue trabajando aquella persona o aquella área que lo estaba haciendo anteriormente. En la unidad, bueno, somos un grupo pequeño, somos 20 más o menos nos contamos. De este grupo pequeño, cada uno tiene un área definida, establecida. Esa unidad fue creada por el inspector de Los Santos, quien estaba a cargo en ese momento. Hoy en día el jefe de la unidad es el comisario González. Y contamos con grandes, si bien teníamos 140 carpetas de casos no resueltos que pasaron a nuestra unidad, tenemos la satisfacción por un ratito
de ir resolviendo casos, y bueno, siempre van llegando otros, ¿verdad? Pero ustedes también saben que la satisfacción dura muy poquito porque ya hay que trabajar de nuevo. ¿Qué es lo que se hace en cuanto a toda la parte de lenguaje? Se dice que el lenguaje corporal es la manifestación exterior del litigio cognitivo entre nuestro intelecto y nuestro cerebro límbico. Bajado a tierra, nuestro cerebro límbico está en estado de bienestar. Nuestro cerebro, el neocórtex, es nuestra parte pensante y creativa. Cuando una persona miente, automáticamente confrontan estos dos y sale la expresión o el microcrédito. Por más que me han preguntado, ¿y qué pasa si una persona es experta en mentir? Y va a llevar un poquito más de tiempo, pero hay algo que se llama un análisis facial y análisis gestual corporal, donde me va a decir en qué está mintiendo la persona. Esa otra premisa que escucho, sí, pero la persona no hacía gestos visibles, que es cuando a veces en alguna pericia, la ansiedad que todos tenemos, cuando termina de realizarse la pericia, alguien pregunta, ¿miente o dice la verdad? En algunos casos le respondo, déjame que lo tengo que ver bien, porque ¿qué pasa? Miente también que tengo que basarme en las microexpresiones, y esos no se ven normalmente, esos se ven a través de la filmación. ¿Para qué sirve la filmación? Para dos cosas. Una, para trabajar en sí la parte semiológica, y la otra para no perder ningún detalle. Porque siempre recuerden que el ser humano tiene memoria que es selectiva, y voy tomando en realidad lo que a mí me parece y lo que a mí me sirve. Y me pierdo mucha información que después la entro a distorsionar. ¿Por qué? Porque yo le digo a Yuri, no, pero yo creo que dijo que él no estaba ese día. Yuri le dice a Julia, no, pero ya que no estaba, yo sé que no estaba. Y al quinto ya resulta que la persona ni siquiera estaba en el país, porque si nos vamos deficiendo por nuestra memoria selectiva. Y aparte una cosa importante, no lo hacemos con mala intención. Nuestro cerebro asoció que eso que está escuchando es verdad, por aquella vieja premisa que es real, que una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad. ¿Para quién? Para el que le está diciendo, ¿verdad? Entonces, cuando surge esto, es que surge la expresión. Se habla de interrogatorio o de entrevista. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? En el interrogatorio, ya directamente la palabra y la forma hace que yo me pierda información. Porque la entrevista es amplia y me va a dar otros elementos de utilidad que en realidad el interrogatorio no me lo da. ¿Por qué? Porque es un proceso del investigador donde se conjugan elementos técnicos, de destreza cognitiva y sobre todo emocional. Y algo muy importante, la habilidad de cada quien. No todos podemos ser buenos investigadores, no todos podemos ser buenos semiólogos, ni no todos podemos ser buenos jurídicos, ¿verdad? Porque hay cosas que se aprenden, pero hay cosas que son innatas. El poder de observación de mucha gente es innato. Hay gente que mira una fotografía y ve detalles que otros no ven. ¿Por qué? Porque esa persona no está atenta a los detalles. Uno tiene que acostumbrarse a hacer un escaneo. Yo escaneo permanentemente. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el tiempo estoy escaneando gestualidad. Ahora, ¿qué pasa? Si la gestualidad que pueda hacer ella a mí no me afecta, yo no tengo por qué registrarla como tal. Y esa es la parte que yo digo que es más difícil de trabajar, que es dejar que nos mientan y poner cara de que estamos creyendo. Entonces, en esto también sucede. En el interrogatorio yo no doy oportunidad al otro. ¿No doy oportunidad que me mienta? Sí, me miente igual. No doy oportunidad a poder llegar a la verdad, a qué es lo que está ocultando, porque lo estoy cortando permanentemente. Que muchas veces también en seres judiciales pasa cuando se está en el proceso, que la persona viene dando todo el relato y alguien le dice, espérate que no tengo tiempo de escribir. Entonces la gestualidad ahí se pierde. Por eso hacer una pericia en sede judicial es muy difícil, porque hay elementos que distorsionan. Yo me tengo que preparar para que no me distorsionen determinados elementos.
A mí cuando me toca hacer pericias, por ejemplo, busco colores que sean oscuros. Esto es como dicen que los que hacen hipnosis buscan colores oscuros. ¿Por qué? Porque si no la mente se distrae con colores claros. Cuando uno quiere pasar desapercibido, busca colores oscuros. Es lo que se hace. Se buscan lugares, que ahora lo vamos a ver más adelante, donde no haya elementos de distracción. En la entrevista, es una comunicación, es un diálogo, ¿verdad? El otro no se siente que estoy invadiendo espacios, no se siente interrogado. Por eso es la diferencia. Y sobre todo, me permite que me cuente libremente la historia y me lo cuente con detalles. Lo que tira abajo las grandes mentiras son los detalles. Porque las personas que están acostumbradas a cometer determinados actos son manipuladores, son mentirosos en extremo. Entonces ya vienen con un verso armado. ¿De acuerdo a qué? Si ustedes van a mentir, ¿cómo preparan el verso? Qué bueno, nunca mintieron. A conveniencia, perfecto. A conveniencia de que del tema que voy a mentir. Me preparo, pero ¿qué es lo que no preparo? Los detalles. ¿Ah? Los detalles no se preparan. Entonces, y aún cuando a veces preparas algún detalle, siempre se te va a olvidar alguno. Porque nuestro cerebro no asocia los detalles hasta el momento. ¿Y dónde vamos a darnos cuenta de que la persona no es veraz? Es en el comportamiento gestual. Porque hay una cosa que es sumamente interesante y es que la gestualidad se adelanta fracciones de segundos al lenguaje verbal. Antes de que yo hable, la gestualidad se emitió. Yo siempre pongo un ejemplo que es muy femenino, pero te lo tengo que poner porque es práctico de todos los días. Cuando uno se viste y le consulta a alguien, ¿te gusta cómo me queda? El otro te dice, precioso. ¿Qué pasó con la cabeza? En realidad, lo que te está diciendo es, no me la pondría ni loco, o no te queda lindo, o no puedo creer lo que estoy viendo. ¿Va? Es eso que una vez se dice y lo gestual se adelanta, siempre se adelanta. Yo sé que hay una dinámica que parece aburrida, pero no lo es buscar alguna presentación, alguna entrevista. Hay entrevistas muy jugosas, principalmente políticas y de otros países, donde uno la observa sin volumen y después lo juntas con el volumen y uno se da cuenta cómo hay un doble discurso. De repente la persona está diciendo que no y cuando está hablando ese sí, yo estoy preocupada por todos. O sea, son pequeños detalles. En la vida común, ¿quién no le preguntó al otro si la quería? Pero ¿cómo vas a preguntar eso? O sea, que no le pregunto después. Son las cosas que tenemos que tener en cuenta. El adelanto que hace la gestualidad a la palabra. Ya lo decía Freud en lo que tiene que ver con la parte de psicología. Quien tenga ojos para ver y oídos para oír puede convencerse a sí mismo de que ningún mortal es capaz de guardar un secreto. Lo que sus labios callan lo dicen sus dedos, cada uno de sus poros lo traiciona, siempre. Cuando la persona miente, si nosotros lo observamos detenidamente, somos conscientes de que está mintiendo. ¿Y cuándo nos damos cuenta de eso? Cuando conocemos a la persona. ¿Quién a sus hijos no viene caminando y ya sabe qué le pasó? O llegan y le dicen algo y dicen, no, decime la verdad, o sea, pues sabemos. ¿Y por qué sabemos? Porque tuvimos el tiempo de la observación. Porque el cariño o el amor nos lleva a observar al otro, ¿verdad? Que no nos pasa en una entrevista o en un interrogatorio. No nos pasa ¿por qué? Porque tenemos que empezar a cambiar un poquito y a observar que todo lo que hay en esa persona y alrededor. Y si esto sucede, estoy yendo a un hecho puntual, en una escena abierta, lo que les decía, me tengo que observar todo. Pero para observar todo, ¿qué tengo que hacer? Salir del centro, alejarme y ver el comportamiento de todas las personas. Porque los acercamientos, la manera en que toco al otro,
la manera de mirar, las distancias de las miradas y las distancias que hay en la cercanía con el otro, a mí me da la pauta del vínculo que existe. Entonces, cuando yo aprendo a observar eso, que lo vamos a ver en lo que queda de hoy, voy a poder sacar determinadas conclusiones, que no van a ser más que eso, que conclusiones que las voy a anotar y las voy a tener en cuenta ¿para qué? Para cuando yo haga las preguntas. Y una cosa que es fundamental, que yo le llamo, no es un concepto académico, pero sí práctico, cara de póker. ¿Por qué? Los seres humanos necesitamos la aprobación del otro para seguir contando la historia. Me están hablando y de lo que me dicen, si a mí me gusta la historia, yo vengo haciendo así con la cabeza. Entonces el otro dice, me compré el camino correcto. Si no me gusta, el otro no va a hacer. Sé que me estoy equivocando, entro a corregir. Para eso tengo que tener dos cosas. Tengo que dejar hablar mucho al otro. La ansiedad que corre para uno, corre para el otro. Siempre. Eso recuerden. La ansiedad es lo que nos lleva a estropear a veces una buena entrevista o poder tener algunos datos extras. Sí, yo sé que hay momentos que a uno lo sacan. A mí también, no vas a creer que no. Pero ahí es cuando respiro hondo y digo, ¿qué es lo que yo quiero lograr de esto? El esclarecimiento y llegar a la verdad. Para llegar a la verdad, me tengo que olvidar de mi ego, de mi persona, y tengo que apuntar solo al hecho. Yo tengo que tener información de lo que me están dando. Lo que pase alrededor no es conmigo. Soy un elemento dentro de esa investigación. ¿Ah? Y en sí empezar a observar. El lenguaje corporal o la comunicación no verbal interviene gestos, movimientos y tono de voz. Porque los tonos de voz son importantes. Siempre hay una baja de voz cuando algo que quiero decir no estoy del todo convencido. ¿Ah? Pero para eso yo tengo que tener un espacio donde no tenga la tele prendida, 5 hablando y enojando y sonando, porque me estoy perdiendo lo que está diciendo. Tengo que crear, y para esto no se necesitan grandes estructuras ni grandes fondos económicos, simplemente crear un espacio pequeño donde yo tenga la libertad y la tranquilidad de llevar una entrevista adelante. El lenguaje gestual, las señales no verbales impactan 5 veces más que las orales. O sea, toda la gestualidad impacta mucho más que lo que realmente estoy diciendo. Nuestro cerebro no conoce determinados lineamientos. Entonces, cuando aparece una persona, a mí me cae o no me cae. ¿De acuerdo a qué? A su gestualidad, a lo que me manifiesta su gestualidad, ¿verdad? Y una cosa que yo siempre lo digo como para que lo tengan en cuenta, es la formación que tiene esa persona, me la da de acuerdo a su gestualidad. No es lo mismo cuando uno entrevista a alguien que tiene una formación policial o que tiene algún tipo de formación estricta, que cuando uno entrevista a una persona que no la tiene, porque hasta la manera de sentarse cambia, la manera en que se presenta, ¿verdad? No es lo mismo cuando uno entrevista a alguien que estuvo, no sé, recluido, o que alguien que vive en el interior, alguien que vive en Montevideo. Cambia el tono de voz, la gente del interior habla más fuerte que la de Montevideo. Yo siempre pongo un ejemplo que parece tonto, pero es real. Yo me divierto mucho en el supermercado, como verán son muy baratas, me divierto en lugares donde no genero grandes gastos. Me divierto en el supermercado, ¿por qué? Porque a veces escucho mamás que están con las hijas y dicen, ¿qué vamos a llevar para comer? La madre de la hija dice, shh, mamá. Es como, claro, no grites. ¿Por qué? Porque estoy en un ámbito distinto. ¿Y por qué hablamos diferente? Porque en Montevideo se vive mucho en edificios y en el interior se vive en casa. Tengo otros espacios, tengo otro tono de voz. Eso lo tengo que tener en cuenta. Cuando voy a entrevistar a alguien, ¿dónde vive? Normalmente, ¿qué es lo que hace? Su parte educativa, porque influye mucho, a mayor nivel intelectual, no es que se cumpla 100%, pero 100 el 80%, a mayor nivel intelectual, menos gestualidad. ¿Por qué? Porque nos han ido corrigiendo a lo largo de nuestra vida de no te pares así, no pongas las manos así, saca las manos de la cara cuando comes. Entonces, todas esas correcciones que nos fueron haciendo nos limitan la gestualidad.
y en algunos casos es una virtualidad que tiene que ver hasta con lo que hacen, ¿verdad? Con la profesión que tienen. Áptica y cinésica. Áptica es todo aquello relacionado con el contacto, que era lo que te decía recién, y cinésica estudia la expresión y los movimientos lingüísticos. ¿Qué sucede con lo que tiene que ver, en el caso de... Ahí está. El lenguaje corporal constituye un proceso complejo y voluntario que involucra directamente gestos, posturas, cronovoz y movimientos. Todo. Pero para eso, recuerden que la premisa, la base de esto es la observación. Nuestro cerebro, que era lo que le decía, el límbico confronta con el hipotálamo y en el neocórtex se guarda la información. ¿Cómo se guarda la información? Bien sencillo, no importa si sos diestro o no, nuestro hemisferio derecho es nuestra parte creativa. Hemisferio derecho de quien habla, ¿verdad? Es nuestra parte creativa. Hemisferio izquierdo de quien habla es nuestro archivo de memoria. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo voy a recordar algo que tiene que ver con cosas vividas, mi cerebro lo va a buscar acá. Y mis ojos van a correr hacia este lado. Frente a una situación que uno le pregunta a la persona si recuerda lo que vivió, y la persona en todo momento me mira fijo, esa persona no está todavía recordando. Si yo a eso le agrego, ¿me vas a contestar o no? ¿Qué pasa? La persona va a seguir sin recordar, porque hay un bloqueo de segundos, donde yo digo que la persona tiene que conectar con sus recuerdos. Y para eso tiene que salir del estado de estrés que yo le estoy generando. Y para salir del estado de estrés que yo le genero, tengo que tener algo que se llama un estado basal previo, o sea, 3 minutos antes le hice preguntas donde a qué escuela fue. Primero no entiende nada, porque dice que tiene que ir a la escuela a la que fui por el caso que me traje. Primera manera de desarmarlo. Segunda manera de desarmarlo, preguntarle las edades de la familia. En muchos casos contestan, son todos mayores. No, sí, pero las edades, ¿te acuerdas? Entonces cuando me dicen son todos mayores o son menores, ¿qué me está dando? Me está dando información, ¿verdad? Me está poniendo, como tú bien decías, un parate, pero también me está dando información. Esas son las cosas que tengo que empezar a traer. Cuando le pregunto a qué escuela fue, si tuvo mascotas, tengo que empezar a indagar diferentes cosas de acuerdo a lo que sé de la persona. Pero hay algo que no puedo hacer nunca, que se llama improvisar. Eso de no sé de qué se trata, pero me siento y te pregunto. Sí, bárbaro. Voy a salir de ahí y le voy a decir, mire doctora, me mintió en 2 cosas. Y no le decía nomás, porque por eso hay un otro elemento más importante. Ahora, si yo hago un estudio de aquello que le voy a preguntar, ¿y cómo voy a preguntar? ¿Preguntas cerradas o preguntas abiertas? Abiertas. Pero ¿cuál es la contra que tiene la pregunta abierta? Que yo tengo que pensar. Porque la pregunta cerrada es fácil. La pregunta cerrada me lleva a que me diga sí o no. ¿Estuviste ayer a las 3 de la tarde donde robaron el cajero? No, está bárbaro. Detállame qué fue lo que hiciste ayer a las 3 de la tarde. No, pero yo no fui. No, sí, pero yo te pido que me detalles. Y con hora y todo, y mientras hace eso está ganando de tiempo. Porque esto es, anota llevar los casos a la parte práctica, ¿verdad? Las partes prácticas son parejas o hijos, siempre digo. Esto es como que si la pareja de ustedes llegara a las 4 de la mañana y uno le pregunta, ¿de dónde vienes? Y automáticamente arriba le dicen, no me vas a contestar, y hábilmente la otra persona le dice, sí, pero pará, no me estás dejando, no, está ganando tiempo. Está pensando que te lo va a decir. ¿Ah? ¿Por qué? Porque a medida que yo voy preguntando, el otro va preparando sus respuestas. Si la pregunta es abierta, eso es otro tema, lo vemos después. Si la pregunta es abierta, ¿con qué nos encontramos? Con que la persona va a tener que hablar. Y una cosa que es fundamental, yo me voy a tener que callar. No decir nada, solo tengo que escuchar. Y no tengo que decirle cuándo termina.
Porque cuando en el momento que yo a la persona le hago así, la persona dio por terminada la respuesta. Porque quiere decir que para mí fue suficiente. Si yo no le hago nada y sigo mirándolo, llega un momento que ya no sabe de qué hablar. Porque empieza ahí, no sé qué más quiere que le diga. Como diciendo, lo que quieras. Hasta que vemos que hay un momento en que realmente no tiene nada más para aportar y ahí sí uno hace una pregunta nuevamente. Otro de los inconvenientes, nosotros trabajamos generalmente en equipo, ¿verdad? Al principio, como todo equipo que comienza, costaba, porque o hacíamos preguntas donde nos pisábamos, o uno hacía una pregunta y cuando de repente, póngale que yo hacía una pregunta y me decían, pero ya le preguntaste, sí, gracias por ayudarme, si pregunto de nuevo, ya sé que le pregunté, pero el tema es, ¿qué es lo que me va a responder? ¿Pero por qué? ¿Porque me va a responder lo mismo? No, porque va a haber gestos que se van a repetir. Hay un gesto, son 7 gestos que se dan, y hay gestos que se repiten. El gesto de desprecio se repite siempre. Entonces yo tengo que empezar a hablar de la persona de repente que estaba, la relación con la madre, a ver si viene con una mala relación en su historia con el entorno familiar femenino, a ver si el gesto de rechazo o de desprecio sale cada vez que yo nombro un patrón similar. Si el gesto sale, quiere decir que por ese lado hay un elemento más que voy a tener, pero no me quedo de eso, sigo hablando de otra cosa, pero lo voy a anotar. Nosotros generalmente trabajamos entre dos, con el suboficial Albano, que es quien me hace la contraparte, ¿verdad?, de lo que tiene que ver con la manera de trabajar. Con quien realmente después de un tiempo ya, por suerte, no empezamos ni a hablar. Nos conocemos bastante bien y conocemos la gestualidad. Llegó a conocer la gestualidad más que suficiente. Primero la mía, que eso no está bien, pero no importa. Entonces, cuando hay confrontación entre el cerebro límbico y el pensante, ahí es cuando sale la expresión o sale el microgesto, ¿verdad? Tenemos más de 10.000 microexpresiones. Y las microexpresiones duran fracciones de segundos. ¿Saben cuál es la que dura más? ¿Cuál tienen ustedes? La de la tristeza. Cuando una persona por algún motivo está triste, al otro día puede ir a su lugar de trabajo, puede ir a la casa y alguien le va a decir, ¿qué te pasa? No, nada, ¿a ti te pasa algo? La expresión de tristeza es una de las expresiones que dura más. Y la expresión más fugaz es la de la sorpresa. ¿Por qué? Porque eso que muchas veces hacemos de no digas nada, te estamos haciendo una fiesta y nadie sabe, y uno llega y dice ¡ah! No. Porque en realidad la sorpresa dura fracciones de segundo. Puede ser la sorpresa de ¡ah! Y me vienen a robar. Puede ser la sorpresa de ¡ah! Y llegó alguien. O sea, automáticamente, miren que no estoy tan preparado, automáticamente de la expresión de sorpresa viene la verdadera expresión, que es lo que me provoca esa sorpresa. Pero la expresión de sorpresa es la más breve que hay. Apenas es imperceptible. Llegó mamá. ¿Cómo? Llegó mamá. Lo importante es comunicarse eficientemente con los demás y esto requiere un intercambio. La observación no es un acto pasivo. Aquellas personas que crean que por estar al lado de alguien que está preguntando y no puede decir nada, está haciendo el trabajo más difícil y el que tiene mejores resultados, que es observarlo. Porque mientras yo estoy hablando con alguien y lo voy escaneando, me pierdo gestualidad, ¿verdad? En todo momento estoy perdiendo, pero la persona que está allí es la que va a ir levantando la gestualidad. Y es a la que después yo mismo tengo la obligación de integrarlo y de decirle, ¿te quieres hacer alguna pregunta? Porque esa persona va a preguntar en función de gestos que vio, que de repente yo no los vi. Y ustedes me podrán decir, bueno, que si pregunta algo que no corresponde, no existen preguntas que no corresponden. Existen preguntas que de repente no nos van a aportar nada. Pero todas las preguntas son bienvenidas, siempre que sean preguntas inteligentes y preguntas abiertas. Para eso le tengo que dedicar y tengo que dejar de lado algo que se llama celular, porque si yo estoy chequeando en WhatsApp y estoy hablando con ella, me estoy perdiendo todos los gestos.
Si yo estoy atento a ver qué es lo que pasa en el otro lado, me estoy perdiendo los gestos. O sea, yo tengo que estar en eso. Si de repente la persona tiene que esperar media hora porque yo tengo otra actividad, otra llamada, otra cosa, es preferible que espere media hora y no que haga un mal uso del tiempo de la entrevista. Porque lo que no recojo ahí, lo que no recaudo ahí, no lo voy a poder repetir. ¿Por qué? Porque la segunda vez que yo le haga la misma pregunta, voy a tener pequeños cambios en la virtualidad. Mientras que no lo voy a tener en las microexpresiones, pero va a ser más difícil de poder contactarlo, ¿verdad? Dice que cada persona responderá de acuerdo a su temperamento, personalidad, situación de momento, costumbres y todo el medio que la fluidez como la sociedad y la familia le dan. Cada persona va a responder de acuerdo a qué? A su programación neurolingüística, que es la manera en que fuimos programados y la manera en que actuamos de acuerdo a esa programación. Y dentro de esos existen tres canales, que es visual, auditivo y kinestésico. Ejemplo, la persona visual les va a dar palabras concretas, no se va a extender mucho en los detalles y va a ser muy rápido a la hora de contestar. Para eso tengo que saber que los visuales tienen características como caminan rápido, hablan rápido, no recuerdan nombres propios, gesticulan en lo alto, todo lo marcan desde acá. Cosa diferente a de repente a la persona auditiva, que necesita más detalles, necesita tomar otro tipo de contacto consigo mismo, tiene una respiración casi abdominal, o sea, entre una pregunta y una respuesta, esa persona se va a tomar su tiempo. Es cuando uno dice, ¿no hablar o no? ¿Ah? ¿Por qué? Porque está conectándose con su propia manera de percibir las cosas. Entonces, no partamos de la premisa de que alguien me responde enseguida, me dice la verdad, de que alguien que me detalla mucho, también me está diciendo la verdad. Tenemos que partir de cero. Yo creo, pero si en algo me miente, yo lo que voy a hacer es recoger esa cantidad de mentiras que voy teniendo, ¿para qué? Para después tirarlas abajo. ¿Con quién? ¿Con esa misma persona? No. Eso va a ser lo que a mí me va a motivar a poder, de las personas que vayan involucrando, de la situación que van nombrando, empezar directamente a hacer un trabajo profesional para que para después sí confrontar sobre esto que dijo y esto que pasa. Eso cuando tenemos prueba científica, ¿verdad? Porque si tenemos la prueba científica, lo demás es mucho más práctico. Debemos estar atentos a todo lo que dice y sobre todo a lo que no dice. Vamos a ver si ahí. Se dice que las etapas en el interrogatorio siempre debemos evitar un clima de autoridad, ¿verdad? A fin de lograr más confianza y seguridad. Aunque está bueno y ley obliga que hay momentos que un poquito de presión no está de más. La presión bien entendida, ¿no? La presión de hablar fuerte, la presión a veces hasta de la cercanía. ¿Por qué? Porque la cercanía me marca mucho. Si yo hablo con alguien a esta distancia, yo lo que estoy haciendo es respetando al ser humano. Si yo me planto acá y le hablo desde arriba, yo estoy invadiendo, ¿sí? ¿Cómo no? O sea que hablemos sobre el país, el hombre, de que los tipos respetan el espacio personal de las personas. No, lo que decía la docente acá, de que en los países anglosajones, cuando vos haces una cola en el supermercado, se respetan los espacios personales. Si no te arrimas a... Yo soy muy exclusivo, pero soy latino, no sé muy eso y cosas así. Y le tocaba a al principio. Vos cuando llegás a una reunión, además que si hay en hora, o sea que nosotros estamos acostumbrados, tenés que mantener mi espacio porque me estás invadiendo mi espacio individual. Cada vez eso, lo más variable lo que interesa. Gracias por el aporte. No, al contrario. Y entonces sí, el espacio del otro es lo que me marca, pero también me marca la cercanía. O sea, si mañana yo tengo, y acá donde empiezo a utilizar modelos, doctora,
Hay una cosa que siempre tenemos que tener en cuenta. El espacio normal social es este, ¿verdad? Es donde yo hablo sin problema. A medida que voy invadiendo el espacio, a medida que voy invadiendo el espacio, lo que me está hablando es de el vínculo que yo tengo. Entonces, si hay dos personas que dicen que no se conocen, no, yo nunca lo vi y estoy así, no es cierto, porque hay una invasión de espacio que me habla de un conocimiento. Claro, ese no es el único elemento que yo tengo que tener en cuenta. A eso voy a tener que buscar otros elementos, ¿verdad? Que ayudan en la investigación y en la habilidad de quien está llevando el caso adelante. Por eso era muy feliz con el suelo de la bandera ahí. Ah, bueno. Nos abrazamos, Entonces, el abrazo también tiene que ver. ¿Por qué? Porque a medida que la mano va bajando es el acercamiento que hay, ¿verdad? Y también me marca de qué, del poder que tiene uno sobre el otro. ¿Quién alguna vez a su hijo, doctora, disculpe, no le hizo esto y lo agarró de acá y le dijo, vamos, ¿verdad? ¿Y quién alguna vez, algún jefe, no nos dijo, ven un poquito, que le voy a explicar algo, ¿no? ¿Eso de qué nos habla? De el dominio de uno sobre otro. Pero eso también tengo que estar atento y tengo que observar. Gracias, doctora, por favor. Entonces, en la observación, en la cercanía, tiene que ver. Lugares donde podemos realizar un buen interrogatorio, una buena entrevista, en lo posible debe estar aislado y alejado de ruido, lo que yo le decía anteriormente. Si es posible debe ser pequeño para tener una conversación más íntima. El sitio debe ser sencillo, sin elementos de distracción, o sea, no cuadros, no ventanas que lleven a algún lado, y si hay alguna ventana, tápenla, cortina, si no tiene cortina, una cartulina, no tápenla. Y sobre todo, los celulares, en serio, déjenlos por un rato. Porque eso de estar en silencio, no pasa nada. En el momento que yo bajo la vista, mirar el mensaje, la persona que tengo enfrente busca la vista de lo que yo estoy haciendo. Para donde van mis ojos apunta el otro. Ustedes están hablando con alguien, hicieron así, la persona automáticamente mira para el costado. En algunas instancias donde, cuando nada nos pasó, les hicieron pericias y estaba el abogado defensor, por orden del juez, que así lo había solicitado, lo que se le pide al abogado defensor que esté detrás de la persona. ¿Por qué? Porque si la tiene al costado o está adelante, lo va a mirar permanentemente para saber si está diciendo lo correcto o no. Mientras que si está atrás, los primeros minutos está atento, por eso hay que hacer las preguntas basales. Después se olvida que está la persona y tiene una conversación libremente. Pero para eso yo tengo que generarme la empatía, ¿verdad? Tiene que ser algo casi coloquial, ¿no? Porque hay una realidad. Si yo tuviera las pruebas de que la persona es la responsable de ella, estaría procesada. O sea, yo no tengo las pruebas. Por lo tanto, para llegar a ellas, tengo que buscar obtener toda la información de esa entrevista. Hay 7 canales de la comunicación no verbal. Las expresiones faciales, los gestos. Vamos a empezar las expresiones faciales. Son 7. Las expresiones faciales es bienestar, tristeza, alegría, desprecio, estrés, restrictivo, ¿tá? Y sobre todo lo que yo les decía, la sorpresa, ¿no? Que es la que dura menos. En los gestos tenemos gestos que son ilustradores regionales, que era lo que yo les decía recién. De acuerdo al lugar donde estoy, de acuerdo a la formación que tengo, es cómo me comporto, cómo camino, cómo me paro, cómo me siento, y eso a mí me da pautas, ¿tá? Yo aprendí mucho cuando entré, que venía, ustedes saben, en un ámbito civil, y yo decía, cuando a veces salíamos solos, me decían, aquel seguramente, lo hablábamos así, aquel seguramente chorro. Yo decía, ¿cómo sabes? No, porque fíjate estos gestos. Y me pasaba al revés, si entraba alguien y yo estaba de repente con alguna persona que había cometido algún delito y me decía, sí, no, porque dice que estaba ahí el policía, y de repente no tenía nadie. ¿Cómo sabes? Es como que hay una gestualidad que se detecta de ambas partes.
¿Y eso por qué? Por lo que les digo acá, la formación hace, como dice el refrán, que aunque el mono se viste de seda, mono queda. O sea, por más que yo cambie determinados lineamientos, hay un conocimiento de determinadas cualidades que delatan lo que somos o lo que hacemos. Pero los perros saben, ¿no? También. Los perros saben, no sé. No, sí, yo ya no sé. El que vuelve estamos con los amigos y los perros, un buen próximo y digo, como que María, ¿viste? 6 de la mañana, salieron los perros, los voltean y empezaron a ladrar. Sí, bueno, la sexualidad se puede ver en animales también. O sea, es más, el ser humano tiene un comportamiento que tiene que ver con esa cosa animal del hipotálamo. El perro, cuando tú le hablas, automáticamente es un leve movimiento de cabeza y acomoda la oreja. Y el ser humano, cuando el tema es importante, empieza a hacer un leve movimiento y también, o sea, eso nos da la pauta de si es visual o auditiva la persona. La postura me marca el estado anímico. La postura me marca el estado anímico. ¿Y qué es lo que me define la postura? Me lo define el mentón. El mentón me define cómo me siento y si aquello que tengo enfrente me agrada o no, o me genera mayor autoridad o no, ¿verdad? Ejemplo, cuando se está en un evento de una escuela de niños, la fiesta de fin de año, ¿qué es lo que hace la mayoría de la gente? Gesto, ¿verdad? Y de acá y de acá se ve lo mismo, no hay diferencia. Esto es el orgullo por lo que estoy viendo. Cuando yo salgo de un examen y lo salvé, salgo de acá. ¿Ah? Cuando logro algo en un trabajo, salgo así. Cuando las cosas no me fueron como yo quería, baja el mentón. Entonces, todo aquello que desafía la ley de gravedad me habla de un estado de bienestar. Ejemplo, si yo, no sé, la sonrisa, yo me sonrío, desafío la ley de gravedad que es lineal, ¿verdad? Si yo estoy apoyada y estoy así, estoy con una pierna liberada y apoyada en la mesa, entonces estoy desafiando la ley de gravedad. En esta situación nunca voy a estar hablando de un problema. No sería veraz si dijera, tengo tantos problemas que no sé qué hacer. No, los problemas automáticamente se llevan adelante con los dos pies apoyados. Que es acá donde yo hago la demostración. ¿Quién no estuvo alguna vez en un lugar que estaba así y vino alguien y dijo, tenemos que hablar? ¿Qué pasó? Es automático, apoyo los dos pies en el suelo y me acomodo en la silla. Yo estoy preguntando sobre algo que a la persona le molesta o que se tiene que acomodar a responder y automáticamente va a ser este gesto. Es como que ¿cómo fue la pregunta? O sea, me vuelvo a acomodar. Entonces esos son gestos que no podemos perder. ¿Por qué no los podemos perder? Porque son los que me van dando información. La apariencia es la primera fuente de información que tenemos, es la primaria, ¿verdad? Ojo con esto, porque acá es donde cometemos los errores, por la apariencia. No, pero era muy bien, vino bien vestido, vino limpito. Sí. Ojo con esas acotaciones que tenemos ya como preestablecidas, porque son las que nos llevan a los grandes errores, y muchas veces sucede que es la persona que después nos orienta en la investigación, la dejamos por fuera y resulta que tenía que ver con el tema. Sí. Fuera del ámbito de las entrevistas, muchas de estas cosas se utilizan las unidades antinarcóticos en los aeropuertos para hacer el perfil generalmente de las mulas. Y con el tiempo lo han ido corrigiendo, pero es decir, el tipo de ropa, cómo se comporta, el tipo de equipaje, tiene mucho que ver con, o sea, utiliza herramientas de la semiología. Y es cierto, y acá en Montevideo se hizo una capacitación y se trabajó in situ en el aeropuerto de Carrasco con todo lo que tenía que ver con los diferentes pasajeros, haciendo un análisis, inclusive
llegábamos a hablar de las personas que no querían viajar y que era la primera vez que viajaba, tenía una reacción especial, que a veces llegaba a confundirse porque toda la gestualidad llevaba a que había algo que no lo hacía sentirse bien. Y bueno, después si se seguía adelante se sabía que de repente era su primer viaje y todo lo demás. Pero sí, se utiliza y con buenos resultados. La proxemia, la óptica es el tacto, lo que yo les decía recién. La proxemia es el origen antropológico de las distancias, que depende mucho también de la región en la que estamos, en el país en el que nos encontramos. Y el paralenguaje es uno de los indicadores emocionales más fiables. Es la manera en que hablo, el tono de voz. Ustedes se imaginan que yo vengo acá y les digo, bueno, yo ahora les voy a hablar de la semiología, es una disciplina muy interesante. A los 2 minutos se durmieron todos. Hablando fuerte, alguno cabecea, imagínense, sí, hablar bajito. ¿De dónde surge la cámara Gesell? En realidad surge de Arnold Gesell, doctor en filosofía con orientación en educación, y él quería observar, contemplar todo lo que tenía que ver con el aprendizaje y el crecimiento de los hermanos. Interesado en el desarrollo infantil, crea la cámara para observación sin ejercer influencia sobre ella, ¿verdad? La primera cámara que se crea es esta, donde sí se utiliza la mesa, que hoy en día no se usa más, porque nosotros detrás de la mesa es que escondemos toda nuestra gestualidad, la más importante. ¿Por qué la más importante? Porque con la cara sabemos mentir todos. Porque es lo primero que nos enseña. ¿Quién nos enseña a mentir con la cara? Nuestras madres. Bueno, pioneras. ¿Por qué? Porque cuando somos chicos empiezan a decirnos, cambia la cara, no pongas esa cara, te digo. Entonces uno va buscando caras sociales. Y después tenemos gran práctica en hacer como que estamos muy interesados en algo. Yo cuando a veces tengo algunas filas que me hacen, no me la creo. Esas son las cosas que vamos modificando, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la parte superior, toda la parte facial, tenemos que ir más que nada a la microexpresión. Porque la gestualidad, yo digo, los gestos faciales, estamos casi acostumbrados. Tenemos sonrisas sociales. Vieron que de repente la nena nos gusta mirar quién viene. ¡Hola! Y lo hacemos casi bien. ¿Qué es lo que nos diferencia? Es el achinar de los ojos, porque en realidad cuando la sonrisa es auténtica, nuestros ojos, yo digo, se achinan por un tema de musculación nada más. Entonces, la primera que se usó es esta, donde se podía observar desde afuera, como se utilizó mucho también en marketing o en algunos estudios de marcas a nivel empresarial. Después tenemos lo que se usa hoy en día, que es simplemente, hacemos ¿qué es simplemente esto? 2 sillas. O sea que no pueden decir que no tenían los elementos suficientes en ninguna unidad. 2 sillas. ¿Por qué? Porque esas 2 sillas a mí me van a permitir tener una conversación. Y ustedes dirán, sí, pero lo que yo tengo que conversar en realidad es con la hermana de la víctima. ¿Y por qué la voy a sentar así? Porque me va a dar otra información. Y no solo voy a dejar que me diga lo que ella quiere y yo escuchar lo que quiero. ¿Por qué? Porque nuestra mente ve cuadrantes de una cara, no ve la totalidad de la cara. Nosotros vemos por fracciones. ¿Y cuándo nos damos cuenta que nos vemos por fracciones? Cuando tenemos alguna persona que tiene la vista desviada y es como que miramos un rato para cada lado, porque no vemos la totalidad, si se ríen, pero es cierto, no vemos la totalidad. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a mirar, a escanear al otro. Uno lo que hace es escanear al otro. Esa es la mejor forma de aprender y de observar. Pero sobre todo yo tengo que conocer mi gestualidad. Yo tengo que corregir mi gestualidad. A mí a veces me pasa que estoy aburrida en algunos lugares y automáticamente digo, ay, tengo postura aburrida, y me corrijo. Para que parezca que estoy interesada. Por ejemplo, también he aprendido. De la entrevista y de la investigación siempre tenemos las 6 preguntas que para mí son claves, que es qué, quién, cuándo, cómo, dónde y por qué. El qué lo sabemos, el quién generalmente es el que nos falta, el cuándo también, el cómo también, el dónde y el por qué. El quién y el por qué son los que nos dan el resultado final de aquello que estamos investigando o indagando. Una cosa a tener en cuenta, que para obtener estas 2, si yo no tengo elementos
tener mucha paciencia a la hora de realizar una entrevista y basarme en los detalles. Debido a que las señales no verbales son primordialmente un resultado del subconsciente, se considera que son más confiables que las palabras. ¿Por qué? Porque la palabra yo la preparo, el gesto no, aun cuando yo tenga la práctica, ¿verdad? El gesto que no es normal se nota. ¿Por qué? Porque es un gesto que va, fíjense en esto, el gesto que es preparado acompaña lo que digo después que lo digo. Si yo, por ejemplo, les decía a ustedes, si ayer comí una pizza mozzarella, el gesto de la mozzarella colgando, ustedes vean cuando alguien habla de pizza, hace así, no es muy bueno darle por ejemplo, no, pero mientras que, si lo que estoy diciendo es real, yo voy a hacer el gesto y hablo de la pizza. Es lo que a mí me da, pero para eso tengo que estar, hay una palabra que se llama avaloquita, que es atenta a todo lo que sucede. Mi mente tiene que estar atento. Para estar atento yo no puedo perderme ningún detalle, sin estar observándolo de una manera incómoda, porque si yo estoy hablando y estoy así, seguramente me queda una revisión a mí, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta. El entrevistador no debe olvidar lo significativo importante que es observar el lenguaje no verbal durante el desarrollo de todo, que es la herramienta que en realidad no me va a servir. Se dice que los trabajos científicos nos enseñaron que el lenguaje corporal es la forma predominante en cómo los seres humanos mostramos nuestras emociones, siempre. El desprecio, la ira, el enojo, la aceptación, se demuestra, por más que uno ponga cara de que está todo bien contigo, hay una rigidez en la sonrisa, en el acercamiento y en la manera de mirar al otro que a mí me da la pauta si eso es o no es. ¿Cómo le llamamos las mujeres a eso? Intuición. ¿Qué es cuando las mujeres dicen, sí, intuición? No es que tengamos intuición, es que tenemos el don de la observación, que no quiere decir que sea exclusivo de mujeres, es un don que se desarrolla. O sea, si yo empiezo a observar y empiezo a tomarme esto como un ejercicio, yo desarrollo la observación. El tema, ¿sabe cuál es? Cuando la gente espera ponerlo en práctica en el trabajo. Ese es el peor error. Yo tengo que empezar a observar en mi casa. A ver, llego y le pregunto, ¿a qué escuela fue? Ahora sí que me pasó algo en el curso, pero no importa. Busco tener información. Cuando ustedes eran chicos, ¿qué era lo que normalmente hacían? Cuando tenían que pedirle algo a los padres, esperaban el momento. ¿Y cuál era el momento? Uno entraba, miraba y decía, no está el horno para vos. ¿Sí? Vamos a esperar, le pedimos después. ¿Qué era lo que me daba la pauta si en realidad mi madre no me había hablado? La gestualidad. Lo mismo pasa con nosotros. O sea, hoy en día cuando nos piden algo, cuando vemos que estamos receptivos. ¿Quién algún jefe no fue alguna vez hasta la puerta y dijo, no, mejor le digo otro día y me voy? ¿Por qué? Porque la gestualidad no da para ello. El lenguaje corporal impacta 55%. El tono de voz 38%. Y lo que decimos 7%. Conclusión, a nadie le importa lo que decimos. Así es sencillo. Para que esto tenga un impacto real, yo esto lo tengo que acomodar con esto y con esto. Si mi gestualidad, si mi tono de voz es bajo, si no me muevo, después digo, yo no sé por qué todos hablan y a mí nunca me escuchan. No te escuchan porque te está faltando este porcentaje. Entonces, esto es sumamente importante, ¿ah? A tenerlo en cuenta. Lo que nosotros decimos con palabra el cuerpo lo delata, dijimos, y eso sucede. Según Gibbons, uno de los aspectos más fascinantes del comportamiento no verbal es la aplicabilidad universal. El lenguaje gestual, la semiología o la comunicación no verbal es universal. Simplemente lo que tengo que hacer es observar en el lugar que voy qué es lo que sucede. ¿Ah? Hay acciones gestuales que son innatas, con las cuales nacemos, que por ejemplo, eso tiene que ver con la sonrisa, la negación, todo eso. Nosotros ya venimos con el no. Eso que muchas veces se dice, el niño dice no, porque el chico le decimos muchas veces no. No. El niño empieza la negación cuando no quiere más pecho materno, que hace así y no le dan más que aquello que está teniendo. Y a partir de ahí
Como es innato, sabe que cada vez que hace así, no recibe más de aquello que le están dando. Sí. O sea que puede usarla, no, yo tengo una visita de Valentina, y usar la psicología inversa. Que eso lo expliqué una guía Google, ¿viste? Sí. La Bolívar es decir, no, sí, le hizo así. Sí. Psicología inversa. Pero ahí no entra lo gestual, ahí entra directamente un tema psicológico. Este es netamente, o sea, viene desde el bebé, nadie le enseña nada y ya el gesto lo trae. Pero está bueno la psicología inversa para aplicarlo en hijos y lo demás. Bueno, vamos a ir cerrando. Cuando valoramos el comportamiento no verbal de la persona tenemos que ver bases de referencia, saber si la persona tiene tic nervioso, si pestañea, si tiene algún inicio de costumbre, si tiene expresiones faciales, todo tengo que ver. Eso de estar el brazo cruzado, está negado. Eso de que la persona está ahí y le digo, mire, me fijo, no me baje la vista, me perdí todos los gestos, está haciendo lo que yo quiero y no está haciendo lo que realmente debe hacer. Si debo hacer eso, sí, pero lo haga mi compañero, yo hago lo mío. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Quién no hace con agua? Y te dirán, bueno, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver empatía con el otro. Porque si no es responsable, lo estoy tratando como me gustaría que me trataran a mí. Y si es responsable, no soy yo quien voy a juzgar. Para eso va a hacer todo un proceso del cual después se va a definir la responsabilidad. Siempre recuerden esto, porque si no me apuran y... Siempre recuerden esto. Palabra más palabra más palabra me da la frase. Si yo les digo, bueno, vamos, el 60% va a agarrar la puerta y se va a ir. Y cuando yo termino la frase digo, a tomar café, ustedes recuerdan el primer día que dijeron vamos al café, ¿qué hicieron todos? Salieron todos para allá. Porque suponieron que el café estaba del otro lado. Cuando se enteraron que estaba acá, pegaron la vuelta. Porque nosotros actuamos por repetición de lo que hemos vivido antes. Y eso nos da la pauta. Entonces siempre recuerden, palabra más palabra me da la frase y gesto más gesto más gesto da la intención. Si me cruzo de brazos, puede ser mi postura corporal. Si cruzo las piernas, puede ser mi postura corporal. Para eso yo tengo que tener unos minutos previos para saber cuál es el lenguaje gestual. Esto es como cuando generalmente hablan de una persona y hacen así. ¿Para qué se está hablando? Todo el mundo sabe que están hablando de alguien. Automáticamente. Nuestro cerebro no asocia el nombre. Cuando uno le dice al cerebro, no mires, es lo primero que hacemos. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer la acción para después hacer la negación. Entonces, esas son las cosas que tenemos que empezar. Para eso simplemente analizarnos, estudiarnos a nosotros mismos, mirar fotos de cuando éramos más chicos que ahora, inclusive ver en esas fotos con quien uno tiene mayor empatía, siempre se pone al costado de esa persona. Cambian 20 fotos y uno ve que la misma persona está siempre al lado. Esas son las empatías que se van generando. ¿Ah? Bueno, de mi parte lo vamos a dejar porque vamos a tener algunas preguntas. Les quedan los dos correos, los dos celulares. La doctora Estarico pone su correo y su celular también, a los efectos de cualquier duda que tengan. Muchas gracias, espero que, bueno, por lo menos haya sido una introducción a lo que es la parte semiológica y dejo que cierre, no sé, lo haga la doctora. No me quedó muy claro por ahí con esta imagen, todos levantaron los celulares, registraron los números de teléfono y eso. No sé si se imaginaban que lo que era por primera vez iban a tener este tipo de instancias en el seminario, ¿no? Queremos aclarar algo. Los conocimientos que se han impartido son para uso a nivel profesional. Les pedimos que no lleguen a sus casas y empiecen a escanear a la familia, a todo lo que están alrededor, porque se nos puede complicar. Queremos que todo vuelva mañana. Están levantando las compañeras las preguntas, lo cual temo hoy realmente que esa hoja me llegue. Pero no, indudablemente que creo que ha sido muy enriquecedor. Sería para darnos mucho más tiempo también, otro de los temas que estamos incorporando en este año con la división de los cursos, pero quedan los contactos y es alguien del equipo.
es alguien de la policía que está al servicio en donde sea del país para trabajar en estos temas. Así que eso está bueno que lo conozcamos, lo que no lo conocíamos, que lo utilicemos y que también nos preparemos en esto que es muy importante y que va alineado con lo que hemos venido hablando en territorio ligero de las deficiencias, las dificultades en los temas de entrevista e interrogatorio a la hora de poder llevar adelante la gestión de la denuncia. Tiemblo, no venga. Bueno. Sala tiempo. ¿Todo eso? Bueno. Nos vemos mañana. Lo voy a leer crudo, no tengo filtro anterior, nada, así que como viene, vamos arriba. No sé si mi pareja me engaña. No, perdón. Si es tan importante el objeto para una entrevista y todos los elementos que recién nos enteramos en este seminario, ¿por qué nunca se hicieron cursos de capacitación para la policía? Esto es para otro nivel, que no es para los panelistas, ellos están acá hablando. Tomamos nota, indudablemente, lo que estamos diciendo, por lo menos de la edición, esto se ha venido incorporando en las capacitaciones, porque entendemos que es muy importante, pero también hay otros actores que se pueden ir incorporando en la investigación. Así que esto tomamos nota indudablemente en el balance. Otra pregunta. En cuanto a los tiempos, ya sea de espera o de interrogatorio, ¿cuándo jugaría en contra de los intereses nuestros de obtener un buen resultado? Entonces, ¿se entendió? En cuanto a los tiempos, ya sea de espera o de interrogatorio, ¿cuándo jugaría en contra de los intereses nuestros de obtener un buen resultado? El tiempo de espera no juega en contra, porque desde el momento que hay un buen resultado, ya de por sí damos por premisa de que llegamos a buen fin. Como no la entiendo, no está muy clara, hacerse referencia a la demora que puede haber en la realización de la pericia, en realidad lleva entre 1 hora y 1 hora y media, no lleva más que cuando uno hace un interrogatorio común. Y en cuanto al informe que se pueda realizar esa pericia, hay situaciones en que la han llegado a pedir para el otro día y la pericia estaba el otro día en sede judicial, pero no lleva más tiempo que el interrogatorio común. Lo que lleva es la preparación. Entonces aquella vieja premisa que dice que si tengo que cortar un árbol, preparo y afilo bien el hacha. O sea, la preparación va el tiempo que prepare aquello para poder realizarlo después y que sea breve, ¿no? Y se refería a eso. Bien, acá son 2 preguntas a todos Patricia. ¿Conviene hacer anotaciones durante la entrevista? Segundo, si quieres responder. Sí, contesto. O sea, no, la persona que está preguntando no puede estar anotando, por eso siempre se trabaja de a 2. La otra persona es la que va anotando, porque si no, en ese momento como que se pierde. En caso de que realmente no existiera la posibilidad de trabajar de a 2, bueno, en ese caso sí, pero tengo que ir anotando de una manera que no sea invasivo, ¿tá? O la persona para el relato, que no es lo bueno, o sigo anotando, pero si estoy haciendo la pericia seguramente estoy filmando, previo a preguntarle a la persona si está de acuerdo en que se filme y que su derecho como ciudadano de decir la verdad no tiene un derecho que le compete, ¿verdad? Porque eso sí lo tenemos que tener en cuenta. La segunda dice, ¿me puede recomendar un buen par de libros de buenos autores sobre este tema? Ekman. Cualquier libro de Ekman es un muy buen libro porque en realidad es de lo contemporáneo, es lo más recomendable y es de la escuela en la que casi todos nos hemos formado. ¿No has escrito ningún experto todavía? Tengo armado, pero ese no sale hasta el año que viene. Muy bien. Otro panelista, 3 preguntas, vamos a 1. Quiero saber si existen personas con un autocontrol suficiente como para poder juzgar cualquier expresión no verbal a los fines de desviar el curso de los hechos por el cual se lo interroga. A no ser que tenga una psicopatía, no. ¿Existen franjas de edades donde estas técnicas son más efectivas que en otras? Sí, todos los que tengan que ver hasta los 65 años, porque después de los 65 todos los seres humanos nos volvemos más enlentecidos en lo que decimos y tenemos mayores recuerdos de cosas vividas
con anticipación cuando éramos más chicos que las más recientes. Esto está muy interesante. ¿Dónde se capacita un profesional para obtener esos conocimientos? En la escuela de ECMA. Más detalle después pueden consultar ahí. ¿Qué grado de manipulación podría tener una persona con conocimiento como estudiante de psicología y o profesional como tal en la manipulación de respuestas de hechos presuntamente delictivos en el cual se lo involucra y por el cual se le está investigando para el esclarecimiento de un hecho? Si hablamos desde lo que vamos a escuchar, sí tiene gran influencia todo aquel que tenga conocimiento de psicología. Pero cuando hablamos de lectura o de pericia gestual, no, porque justamente es lo que decíamos recién, uno tiene que estar atento a los gestos y a cómo dice las cosas y no tanto a lo que dice. Esto lo respondiste, pero igual lo hago público, para que claro, ¿se pueden filmar las entrevistas? Sí, con la autorización debida, ¿verdad? Eso siempre. Así sea una persona que es testigo, que va de manera voluntaria, que es alguien que le va a contar algo, yo siempre sugiero que si se filma la entrevista, inclusive cuando empezamos con esto lo hemos consultado con la doctora Estarico, que si se filma la entrevista se le diga que está siendo filmada. Muchas veces las personas dicen que ellos no quieren que eso salga, a veces responden en qué canal va a salir, porque todo es televisivo, y nosotros le decimos que no, que es para uso nuestro y queda dentro de la filmación, que nosotros estamos diciendo que esa filmación no puede ser usada para presentar en ningún lugar, lo que hace que si uno la presentara pierde todo Gracias. También lo dijiste, pero lo reiteramos igual, cuando está el abogado defensor presente, ¿cómo evito que interrumpa la entrevista? No, el abogado no puede interrumpir porque en el caso de una pericia es como cualquier pericia, o sea, puede estar presente, pero no interrumpir, y para eso tenemos que pensar que los abogados son parte de nosotros, o sea, no son enemigos, es con los que tenemos que hablar, decirles cómo se lleva la pericia adelante y como lo va a entender como pericia no va a tener ningún problema. Y si algo no quisiera, seguramente él mismo va a decir, bueno, pero mi cliente no está dispuesto a tal cosa, y bueno, y ahí somos nosotros que vamos a tener que entender que si no está dispuesto, no está dispuesto. ¿Alguien más que quiere estudiar psicología? Ya, se contacta contigo. ¿Considera que es importante contar con un semiólogo o una semióloga cuando es citado un varón denunciado por violencia doméstica durante la citación en el juzgado especializado de violencia doméstica? ¿Se utiliza hoy este ejemplo? Nosotros en algunas instancias sí lo hemos trabajado, con Florida puntualmente, no sé si está todavía saludado por aquí, y sí, siempre es un aporte. Siempre recuerden que es un aporte, o sea, solo no hace nada, es un aporte dentro de toda una investigación. Sí está bueno que se haga en aquellos casos que realmente uno tiene dudas. A nosotros nos pasó, y se lo hago breve, por ejemplo, con Maldonado, en algunos casos que había como 10 personas que estaban alrededor de que era un homicidio frente al sanatorio, y una chica que habían matado, y bueno, y había mucha gente, entre 10 y 12 más o menos, que lo que hicimos trabajando en conjunto fue de esas 12 personas decirle que este no tiene nada que ver con el homicidio. Entonces es ayudar a que el tiempo y los recursos se vuelquen en lo que realmente tiene que ver y no perder tiempo con aquellos que nos parecen que pueden ser. Bien, la última. El resto de preguntas son más bien comentarios. ¿Se puede revertir a los 38 años? No tiene problema quien me escribe la pregunta, decir la edad. ¿Se puede revertir a los 38 años de edad por más que uno haga esfuerzo en cambiar los gestos cuando a uno no le gusta algo? A veces me trae conflictos a nivel familiar. Estamos haciendo ya algo bien. Revertir los gestos sí se pueden revertir, los gestos sociales, ¿verdad? El 90% de las personas que están en lugares como política, pastores, determinados docentes, revierten la gestualidad en pos de generar una empatía con el otro. Lo que pasa es que lo que sí no se puede es a nivel familiar, porque de la puerta para adentro es como en realidad somos y cómo nuestro comportamiento y nuestra gestualidad se manifiesta, ¿verdad? Tenemos una cara pública y una cara privada. Entonces, en ese caso,
Lo podrán hacer los primeros 5 minutos, pero la térmica salta. Lamentablemente no hay mucha esperanza, entonces por lo que acabo de escuchar. Si no hay más preguntas, por lo menos los que me han llegado hasta acá, le agradecemos muchísimo a ambas por este tiempo, por su exposición. Indudablemente que está a la orden.